En el video anterior les mostré el diseño de una leva, vimos lo que era la construcción de la pieza y lo que era el análisis cinemático y el ensamble de la pieza. Entonces, en este video vamos a ver un nuevo mecanismo, leva seguidor. Vamos a diseñar una nueva pieza de leva. Bien, para ello, vamos a emplear la misma herramienta de complemento que utilizamos en el video anterior. Por lo tanto, primero vamos a activar nuestra opción de SolidWorks Toolbox y vamos a utilizar la creación de pieza de una leva. Para esta leva vamos a definir 7 movimientos, es decir, 7 diferentes radios o posiciones en las que la leva va a tener curvas y que van a generar el movimiento del seguidor. Primeramente vamos a definir los parámetros de configuración. La unidad que vamos a utilizar se va a mantener en pulgadas. Tenemos el sistema métrico, mantenemos pulgadas, tipo de leva circular, y el empujador de igual manera va a ser de traslación, es decir, nuestro seguidor va a estar situado de manera vertical al eje de la leva. El diámetro del empujador va a ser de 0.5 pulgadas. Esto lo mantenemos para que coincida con el seguidor que se diseñó anteriormente. El radio inicial, aquí vamos a colocar 2 pulgadas y el ángulo inicial se mantiene en 0. El sentido de la leva de giro va a ser siguiendo las agujas del reloj. Bien, ya que tenemos esto, vamos al movimiento. Para el movimiento definí 7 posiciones, como les comenté. La primera, vamos a ir agregándolas. Vamos a utilizar seno modificado para el tipo de movimiento. Y en el primero vamos a tener un incremento de 1 pulgada. Como nuestro radio inicial es de 2, tendríamos un radio final de 3 pulgadas. Y esta sección va a tener una amplitud de 40 grados. Agregamos un segundo movimiento, también de seno modificado. Este va a tener un radio final de 6, es decir, pasa de 3 a 6. Van a ser 3 pulgadas de aumento y por un tiempo de 30 grados. Aquí agregamos nuestro segundo movimiento. Para el tercero colocamos una parada. Esta va a ser de 60 grados. 60 grados. Aquí tenemos que considerar que nuestro movimiento se forme sea cerrado, es decir, complete los 360 grados que corresponden a la circunferencia que debe tener la leva. Por lo tanto, la sumatoria debe dar 360. Entonces, ahora vamos a crear el cuarto movimiento. Va a ser igual. En este caso va a reducir su tamaño, va a ser más pequeño el radio, va a pasar de 6 a 5 pulgadas, y esto va a ser en 80 grados. Bien, ahora el quinto movimiento va a ser una parada de 40 grados. Agregamos aquí parada de 40 grados. De ahí un último movimiento con el seno modificado, que va a ser lo reducimos nuevamente al radio inicial, que va a ser de 2, y aquí va a tener un tiempo de 60. El último va a ser una parada y de manera automática nos va a generar con 50 grados, ya que es lo que resta para completar los 360 y tener un movimiento completamente cerrado. Esto ya sería la parte del movimiento. Tenemos nuestros 7 movimientos y ahora sí pasamos a lo que es la creación, que igual estos parámetros vamos a cambiar algunos y otros se van a mantener iguales. La descripción aquí ya la tenemos, una traslación con 7 movimientos, el diámetro exterior y de la pieza y el espesor de la pieza en bruto. El diámetro exterior, aquí tenemos el externo, tenemos que nuestro radio máximo es de 6, por lo tanto nuestro diámetro externo va a ser de 12, ya que corresponde a 2 veces el radio. El espesor de la pieza en bruto va a ser de 0.5, se mantiene ya que esto está relacionado con lo que es el tamaño del seguidor. El cubo es la sección alrededor de la pieza que le da más robustez y fuerza. Lo dejamos igual con 2.5 tanto para la cara frontal como la de atrás, con un espesor o un grosor de 0.5. El redondeo le colocamos una 0.25 que une la parte del cubo con la cara de la leva, y en el caso del chaflán no aplica, por lo tanto colocamos nada más un 0. Para la perforación donde se coloca el eje de giro de la leva, vamos a aplicar una perforación de 1 pulgada. Entonces aquí en taladro, en diámetro de taladro pasante 1 pulgada,
tipo de profundidad de pista se deja como está por todo, incremento angular y superficies de pista interna. Bien, y aquí ya tenemos los parámetros definidos para lo que es nuestra leva. Y bueno, damos en crear, esto nos genera automáticamente la pieza que se construyó con los parámetros ingresados. Podemos salir de esta ventana. Aquí tenemos la leva. Tiene una construcción bastante particular. Esta va a variar dependiendo de los parámetros que se introduzcan. Aquí vemos que tiene, pues este radio es bastante estrecho, bastante pequeño, mientras que estas secciones son bastante largas, corresponden al radio más amplio, que vendría siendo los 6, una parte 6 y una parte 5 pulgadas. Bien, ahora, como vimos en el video anterior, a la hora de realizar el ensamble existe estos bordes lineados no permiten realizar correctamente el ensamble, ya que estos trazos son independientes y no forman un mismo trazo. Por lo tanto, al realizar el ensamble y al establecer la relación mecánica de leva entre el seguidor y el contorno de esta pieza, pues vamos a tener dificultades. Por ello es conveniente convertir todo este trazo en un solo croquis o en una sola pieza. Bueno, para ello vamos a irnos aquí a donde tenemos los elementos del dibujo. En croquis, la operación cortar extruir, habilitamos lo que son los elementos, y en croquis vamos a editar lo que es el croquis de esta pieza. Aquí nos lo abre y vemos cómo de color azul se marca lo que es el borde o el contorno de la leva. Bien, para poder realizar esta unión de todos los elementos que integran el contorno, vamos a utilizar la herramienta Spline. Para ello nos vamos aquí, parte superior tenemos herramientas y aquí tenemos herramientas de Spline. Vamos a seleccionar ajustar Spline, y una vez seleccionado vamos a marcar todo lo que viene siendo la leva. Y luego, manteniendo con la tecla control, damos clic sobre la línea constructiva que viene a ser un eje de revolución de la pieza. Vemos cómo se ilumina toda la pieza. Una vez que está así, ya podemos, aquí damos clic en aceptar y bueno, salimos de esto y vamos a ver cómo ya la pieza queda con un solo trazo en el contorno, y esto nos va a permitir establecer una correcta relación entre el seguidor y la leva. No nos va a crear complicaciones a la hora de realizar el ensamble. Entonces, ya que tenemos construida la pieza, la guardamos y ya podemos hacer el ensamble de la pieza. Entonces, guardo esta pieza, leva, y vamos a proseguir con el ensamble. Creamos un nuevo ensamble, un documento de ensamble. Para ello, ya una vez creada la pieza de ensamble, documento de ensamble, vamos a agregar primeramente la base, que va a ser el elemento fijo, luego los dos otros elementos, que es la leva y el seguidor. Entonces insertamos todos los componentes que vamos a utilizar, leva y seguidor, y ahora sí establecemos las relaciones de posición entre cada uno de estos. Estas son bastante sencillas, en el video anterior las vimos. El seguidor se debe colocar en estas perforaciones, que es la posición donde va insertado. Entonces vamos a establecer una posición de tipo concéntrica entre el cilindro del seguidor y la perforación de la base. Una vez marcada, aceptamos y vamos a ver cómo este se puede desplazar de manera vertical. Ahora faltaría colocar la leva en el eje y que una de estas caras esté unida a la base del mecanismo. Entonces vamos a girar primeramente este componente. Aquí lo tenemos. Esta cara de atrás va unida a la cara de este lado. Para ello vamos a establecer una relación de posición, esta con esta cara, van a ser coincidentes. Y ya por último agregamos lo que es la unión de la perforación del eje con este cilindro, que es la posición que le corresponde. Entonces marque la pieza, esta otra, tipo concéntrica, y ya tendríamos unido estos dos componentes. Bien, ahora vamos a ver que ya el mecanismo, así como está, ya cada elemento tiene su movimiento, tanto el seguidor de manera vertical como este de manera circular. Sin embargo, nos falta establecer una última relación,
que corresponde a la unión entre la leva y el seguidor para que el seguidor se desplace en función del movimiento de la leva, es decir, suba o baje dependiendo el radio que tenga la sección en la que se encuentra en contacto. En este punto estaría más alto y al estar en este otro punto, pues esta bajaría. Bien, entonces vamos a establecer esta relación. Esta relación se llama son de tipo mecánico y ya están definidas. Aquí las podemos encontrar y aquí tenemos una relación de tipo leva. Bien, para este nos va a pedir dos parámetros. Primeramente el trayecto de leva. Para el trayecto de leva seleccionamos este contorno y el empujador o seguidor va a ser esta cara de abajo, este que corresponde al empujador. Entonces, ya que lo tenemos, aquí nos marca que hay radios diferentes. Bueno, vamos a ver si eso lo podemos solucionar con una relación entre este punto. Vamos a establecer una relación entre esos dos puntos. Entonces vamos a relaciones comunes y una relación entre esos dos de tipo paralelo. Bien, establecemos esta relación y vamos a verificar que las relaciones sean correctas. Veamos si sigue el movimiento. Bien, y ahí como vemos ya quedó bien definido el movimiento. Entonces ya tenemos lo que es la leva construida. Aquí lo podemos ver de manera frontal y por un lado o de perfil. Aquí está la unión de los elementos. Bien, ahora ya podemos hacer lo que es el análisis cinemático, bueno, la animación primeramente, el estudio del movimiento y el análisis cinemático para verificar lo que es la posición, la velocidad y la aceleración del seguidor respecto a la base. Bien, vamos al estudio del movimiento. Aquí vamos a agregar, vamos a seleccionar aquí análisis del movimiento. Acuérdense que para que esta opción esté activada debemos tener habilidad de complemento de SolidWorks Motion. Entonces, para agregar movimiento a la leva vamos a colocar un motor de tipo rotatorio. Vamos a seleccionar el componente de dirección, hacer el motor. El sentido de giro, habíamos dicho que era sentido horario, siguiendo las manecillas del reloj. Y la pieza respecto a la cual se mueve va a ser la base. La velocidad aquí vamos a modificar este parámetro. Vamos a colocar lo siguiente: 2 por pi sobre 10. Esto está expresado en radianes sobre segundo. Estamos diciendo que el ciclo que realiza la leva para completar una revolución tiene una duración de 10 segundos. Entonces ya que tenemos esto, damos a aceptar y corremos esta parte. Aquí, como vemos, de manera predeterminada tiene 5 segundos del movimiento animado. Por lo tanto, si nosotros desplazamos este punto a los 10, vamos a ver ya una revolución completa de la leva. Podemos dar aquí calcular y vamos a ver el movimiento de la leva. Ahí vemos cómo el seguidor sigue lo que viene siendo el contorno de la leva y eso hace el movimiento de este. Bueno, ahora que ya tenemos animado el mecanismo, podemos realizar el análisis cinemático. Para ello abrimos esta pestaña y bueno, en el análisis cinemático hay 3 variables principales o 3 características que se analizan, que es la posición o desplazamiento, la velocidad lineal y la aceleración lineal, perdón. Entonces aquí en esta opción ya vienen esas 3 variables definidas. Nosotros vamos a analizar primeramente lo que es el desplazamiento. Para el desplazamiento nos pide que seleccionemos qué componente vamos a analizar. En este caso lo que queremos saber es la posición o desplazamiento del seguidor. Entonces aquí el componente qué componente queremos saber, podemos determinar la magnitud, pero en este caso vemos que el movimiento es de manera vertical, sube y baja. Esto viene a ser la componente Y, por lo tanto seleccionamos componente Y y bueno, ya con esos parámetros nos debe generar la curva del mecanismo. Aquí vamos a actualizar los valores. Primeramente tengo que calcularlo para que me genere todos los datos.
por los 10 segundos y ya posteriormente vamos a realizar el análisis. Entonces aquí tenemos ya nuestra gráfica. Aquí vemos la gráfica que nos muestra el movimiento. Entonces, si analizamos la gráfica de posición, tenemos que vamos a correr al mismo tiempo. Tenemos que la velocidad en la parte de radio más pequeño de la leva es muy mínima, no crece, pero al momento que pasa a un radio mayor, la posición empieza a aumentar, empieza a subir. De hecho, lo podemos analizar en unidades de pulgada. Aquí vemos, primero se encuentra en el radio inicial, que corresponde a las 2 pulgadas y media. Conforme se aplica un aumento, vamos a ver que aquí tendríamos lo que es el radio mayor, un radio de, aquí nos lo marca, de 6 pulgadas y media, 6.5. Entonces este radio corresponde a esta sección más amplia de la leva, y luego la parte horizontal plana corresponde a una parada o un detenimiento, que son segmentos constantes que tienen un mismo radio. Aquí tenemos una bajada de posición, la posición disminuye, un detenimiento y de ahí vuelve a reducirse. Bien, esto vendría a ser el desplazamiento. Podemos hacer lo mismo para la velocidad lineal. Entonces aquí analizamos la velocidad lineal, componente en y el elemento que estamos viendo es el seguidor. Aquí tenemos la gráfica del seguidor. Vemos como la velocidad tiene unos ligeros picos y aquí un pico negativo, quiere decir que se reduce bastante la velocidad. Vamos a correr el programa y ahorita veremos cómo se comporta la gráfica de velocidad. Bien, ya generó lo que es el cálculo, y aquí en la gráfica de velocidad tenemos que tiene una cierta velocidad y al aumentar el radio aumenta la velocidad. De ahí disminuye nuevamente, se regulariza y vuelve a aumentar al aumentar el radio. Estos picos van a coincidir bastante con la curva característica de aceleración, ya que es bastante parecida. Porque vamos a verificarlo. Vamos a crear un análisis de aceleración lineal. El componente que veremos es este, y respecto a Y. Aquí tenemos la curva de aceleración. Aquí es más pronunciado y más definido los puntos, ya que la aceleración, cualquier cambio de velocidad lo va a detectar. Vamos a ver que aquí corresponde a esta parte, pero es más brusco los cambios, ya que tanto los aumentos como las disminuciones, que varían, pues se grafican en estas curvas. Aquí igual representa esta parte. Entonces aquí ya podemos ver el análisis completo, el análisis cinemático. Ahí atrás vemos cómo la pieza se está moviendo. Y bueno, eso sería parte del análisis cinemático de un mecanismo de leva seguidor con dimensiones que se definieron para este estudio cinemático.